de discontinuidad, vamos a decir, como consecuencia también de los acontecimientos históricos del siglo XX. Pero el Centro Asturiano sigue agitando la bandera de nuestra querida tierra, aquí en Madrid, en la capital de España, con todo lo que significa, con los valores propios del Principado. Esta es una casa muy plural, es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, y sigue manteniéndose pese a las dificultades, que son muchas. Con el inicio de la crisis, las administraciones pues nos recortaron significativamente, es comprensible, incluso la propia delegación oficial del gobierno del Principado, de San Bernardo, tuvo que cerrar. También un grupo que había, que se reunían a través de las redes sociales de asturianos, en cuanto dejaron de percibir, hasta donde yo conozco, las ayudas, pues se desvanecieron. Pese a que había invitaciones muy firmes para que se integrasen con su autonomía, pero en el marco de los estatutos del centro, y no fue posible. Este es un proyecto institucional muy ilusionante. Hay muchas personas equivocadas, esto podemos afirmarlo. No hay más que ver a algunos líderes con las manos en los bolsillos, perdón, quiero decirlo así, para despertar una sonrisa de continuo, otros agitando, alardeando, no sabemos de qué, otros por aquí y por allá, que engatusan a sectores significativos de nuestra sociedad. Aquí hay un compromiso acreditado de carácter sociocultural. No perdemos de vista el compromiso con la patria, que figura incluso en los estatutos, con el civismo. Y luego hay una pluralidad de actos, como este que hoy nos congrega, un acto feliz de presentación de un libro. Es un acto que lo convocamos en una fecha atípica, pero afortunada, porque generalmente comienza nuestro curso, se puede decir en octubre. Ha sido coincidencia lo del nacimiento, lo del cumpleaños, que tenemos el 2 de octubre. Y estamos muy contentos, porque además esto nos ha permitido reencontrarnos con la editorial Septem, que ha presentado en esta misma tribuna pues unos cuantos libros, ya he perdido la cuenta, pero han sido todos muy satisfactorios. Yo creo que desde los inicios, porque según pude revisar hoy deprisa, pero suficientemente, se gestó este proyecto editorial en el año 2000, ¿verdad, Marta? Sí. Y voy a leer ahora unas líneas extraídas de la página web. Reencuentro también con Luis Argüelles Mérez, que nos ha presentado igualmente unos cuantos libros y ha sido motivo de satisfacción, de coloquios, de manera que muchas gracias, Luis, y enhorabuena también a ambos. Y reencuentro con nuestro amigo igualmente, Faustino Fernández Miranda, una persona referencial, muy vinculada a la casa desde muchas décadas, 67 años nada menos, y estamos muy agradecidos. Te deseamos que vaya todo lo mejor posible, ya lo sabes, Faustino, y no siempre puedes estar físicamente con nosotros, pero eres de esas personas que anímicamente nos apoyas y que siempre que te hemos requerido, pues nos has tendido la mano y nos has apoyado en todo lo que hemos precisado. De manera que muchas gracias y es una satisfacción reencontrarme con los tres. Perdón. Voy a leer unas notas que sabrán disculpar los errores y las omisiones que pueda haber. Septem Ediciones nació en el 2000 con la intención de promover y desarrollar una labor de difusión cultural y científica en todos los ámbitos del saber humano. La rigurosa y cuidadosa labor editorial de estos últimos años ha convertido a Septem Ediciones en la primera editorial privada universitaria asturiana con difusión nacional e internacional. Al tiempo, Septem Ediciones ha extendido su tarea editorial a la narrativa, el ensayo, la poesía y a la publicación periódica especializada de carácter científico o profesional, iniciada con RESMA, es el acrónimo de Revista de Economía, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente. Premios de diseño editorial como el Motiva o el Daniel Gil avalan pues esta trayectoria. Conscientes de la importancia de fomentar la lectura,
Septem Ediciones ha lanzado un nuevo sello editorial, Colbook, que obedece a una nueva filosofía que han bautizado como Fast Book, libro de bolsillo, libro moderno, actual y de calidad. En Septem Ediciones no se olvidan de estimular la creación literaria. El premio Letras de novela corta, nacido para descubrir nuevos talentos, es ya todo un referente. Pero en la necesidad de innovar, Septem Ediciones ha constituido una división de ediciones especiales dedicada a la personalización de libros para empresas e instituciones, diferenciando entre ediciones personalizadas provenientes del fondo de Septem y los proyectos editoriales a medida, atendiendo a las necesidades del cliente. Enhorabuena, Marta Magán, que nos acompañas por toda esta trayectoria, y desde luego gracias por elegirnos para presentar este libro. Ella será la primera en intervenir, pero permítanme que brevemente también presente, y por el orden además de las intervenciones, a los caballeros que me flanquean. Don Faustino Fernández Miranda, natural de Salas, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctorado en nuestra querida alma mater, la Complutense. Fue uno de los impulsores en 1972 de la creación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, casi nada, Faustino, y el primer defensor universitario en la UNED, una figura, yo creo que de las verdaderamente apreciables como cargo universitario, bueno, todos, pero realmente por eso esa labor de protección al universitario, entendemos que a profesores y alumnos, a toda la comunidad universitaria. Profesor de la UNED desde el año 72, ha impartido docencia en facultades como Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Filosofía, y en la actualidad es profesor emérito. También estuvo en Ciencias Políticas y Sociología. Entre otros cargos, ha sido vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Autor de varios tratados sobre Derecho Constitucional y Derecho Políticos, ha publicado libros, solo cito algunos títulos: El control parlamentario de la política exterior, comentarios de las leyes políticas, Constitución Española, y artículos en revistas especializadas como Las fronteras de lo hispánico, Guinea Ecuatorial o Monarquía y confesionalidad. Muchas gracias, Faustino, bienvenido a esta tu casa. Luis Arias Argüelles Mérez nació también asturiano en Lani. Es agregado de Instituto de Bachillerato de Lengua y Literatura, con plaza definitiva en el Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez de Grado. En el año 92 concluyó el trabajo de investigación del tercer ciclo sobre la obra narrativa de Azaña. Obtuvo el doctorado bajo la dirección del doctor Fernández Insuela, profesor titular de literatura, también de la Universidad de Oviedo, y prepara la tesis doctoral sobre Manuel Azaña en la literatura, crítica y creación literaria. Es además, como antes señalábamos, autor de numerosos libros, entre ellos el que hoy nos congrega, Desde la Plaza del Carballón. Enhorabuena, son vivencias desde el año 57 hasta 2016. Enhorabuena, Luis, y tiene la palabra Marta Magán. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Valentín. Siempre es un placer venir aquí a la casa de los asturianos en Madrid. Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Deseo comenzar mi intervención, como no, agradeciendo al Centro Asturiano que nos brinde este espacio para presentar un nuevo libro, por acogernos una vez más. Ya son un montón de años viniendo prácticamente regularmente a esta casa. Y también deseo agradecerle a Faustino Fernández Miranda que nos acompañe, no solo por su presencia desinteresada, sino por su generosa inversión en el tiempo de la lectura y el juicio de esta obra, ya que soy consciente que el tiempo es bastante limitado y muchas veces el tener que enjuiciar una obra, pues no siempre uno dispone del tiempo que quisiera. Y cómo no agradecerles a todos ustedes que estén hoy aquí. Decía Valentín que nosotros habíamos nacido en el año 2000, pues justamente, prácticamente desde el comienzo del nacimiento de la editorial, comenzamos Luis y yo nuestra, digamos, odisea en el espacio literario. Recuerda que fue con su tiempo de castañas con los que sellamos una relación editorial y de profunda amistad que, como ven, lleva vigente más de 3 lustros.
15 años, bueno, más de 15 años muy fecundos, donde este maestro de la lengua y de la literatura nos ha ofrecido absolutamente de todo, desde ensayos a novelas, a artículos con los que alimentar nuestras hambrientas inteligencias. Yo diría, o definiría la inteligencia de Luis como una inteligencia filosófica de buen comer. Lo mismo nos hace un maravilloso ensayo sobre la Asturias que emigró a América, como nos levanta una novela como parte de posguerra. Igual le da dejarse invadir por la reflexión política y social desde su perspectiva republicana con Volver, o nos lleva de la mano de Buscando un Ortega desde dentro a conocer al gran filósofo, o nos sorprende con otros registros novelescos casi cinematográficos como Poderosa Penumbra. O también nos hace un regalo envuelto en el papel de la emoción y ajustado con ese lazo de la memoria sentimental que es capaz de tornar en colectiva con este libro que hoy presentamos desde la Plaza del Carballón. De Luis lo único que puede decir es que es sencillamente brillante. Unas vivencias relatadas desde la Plaza del Carballón que él ha definido en alguna ocasión, en alguna entrevista, como carballonadas, palabra que me encanta. Y son carballonadas agrupadas en bloques tan sugerentes como sus etiquetas: geografía personal, tribulaciones metapolíticas, lugares comunes, nombres impropios y episodios vetustenses. No me negarán ustedes que con estos reclamos no les invita a tener al menos una lectura curiosa de este libro y descubrir qué es lo que escribe Luis acerca de o en relación a determinadas cuestiones que nos son a los obetenses tan cercanas y lejanas al mismo tiempo. He de reconocer que yo con Luis no puedo ser objetiva. Vamos, tenemos, como decía anteriormente, esa relación de amistad. Soy, en principio, la editora, pero me siento muchas veces como la madrina en el bautizo. Y decirles que realmente el protagonista es Luis, pero yo les confieso que parte del prestigio editorial que llevamos en estos años se sostiene por el buen ser y el buen hacer de personas como Luis Arias. Y no puedo evitar sentir quizás esa carga de responsabilidad y de emoción al mismo tiempo. Que siempre el autor y yo nos hayamos entendido bien, que compartamos muchas horas de tertulia, y vamos a tener una temporada bastante curiosa con los acontecimientos que hay, no me exime de agradecerle nuevamente a Luis que confíe en nuestra casa editorial para que sus obras se plasmen en formato libro. Luis se ha ido ganando a pulso y por mérito propio un lugar en la narrativa de los autores asturianos que escriben en castellano, y su prestigio es sobradamente conocido para todos los asturianos. Más de una docena de libros llevan su firma, una cifra nada desdeñable en la creación literaria y más en los tiempos que corren. No quiero extenderme más porque, como ustedes, querrán escuchar al presentador y querrán también escuchar a Luis. Así que solamente me resta decirles que muchísimas gracias por acompañarnos, que disfruten de la lectura de este libro y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, presidente, por tus palabras. Muchas gracias, editora, también por tus palabras. Y bueno, gracias, Luis, por creo que te acordaste de mí para presentar este libro, lo cual, pues como ahora diré, es para mí motivo de satisfacción. No iba a decir inconmensurable, porque es una palabra demasiado fuerte, pero grandes hijas. No acostumbro a leer cuando hablo. Han sido 50 años de docencia universitaria y siempre he servido de guiones. Pero hoy estoy obligado a leer por una razón, no por razones físicas, sino porque temo tremendamente, como se dice vulgarmente, enrollarme. Es decir, teniendo a Luis delante y venir después de la lectura del libro, aparte de las cuestiones técnicas y de críticas, etc.,
las vivencias que me ha sugerido su lectura, más la experiencia vital mía, unida, como ahora veremos, a la de Luis, en determinadas etapas de la vida, pues hacen que me tema que no me sepa contener y entonces estuviera aquí a horas que provocarían en algunos hipoglucemia. Entonces, para evitar eso me van a permitir que lea, aunque desde luego, como se dice en el argot, creo que no voy a poder privarme de introducir en el texto alguna morcilla, porque me va a resultar muy difícil atenerme ahí. Bueno, y empiezo. Es para mí motivo de satisfacción el estar hoy aquí con ustedes para presentarles el libro de Luis Arias Argüelles Méndez desde la Plaza del Carballón. Y esa satisfacción se fundamenta básicamente en tres razones. La primera es la relación que me une a Luis, que va más allá del mero conocimiento y amistad superficial. La segunda es el honor que supone para una persona como yo, asturiano, residente en Madrid desde hace 50 años, presentar una obra cuyo contenido versa sobre la geografía humana y cultural de nuestra capital del Principado. Por último, y en tercer lugar, pretendo poner de relieve lo valioso de esta obra para, entre otras cosas, servir de agente sugeridor para el lector asturiano. Mi relación con Luis va más allá de la mera amistad, como he dicho, y ello es así porque originariamente fue familiar, pues ambos pertenecemos a dos familias del Lanio que, si nos remontamos a los ancestros, fueron la misma hasta finales del siglo XIX. Ambos nacimos en Lanio, es concejo de Salas, presidente, no te preocupes, no te equivocas, a no más de 200 metros de nuestro río Narcea. Así pues, además de lazos familiares, compartimos lugar de nacimiento. Luis en 1957 y yo en 1944. 13 años de diferencia a favor suyo. De nacimiento, un lugar de nacimiento de naturaleza rural. Con el devenir del tiempo, dicha nacionalidad originaria, de tipo rural, pasó a ser doble al compartirla ambos con la urbana, aunque en distintas ciudades. A Luis le tocó Oviedo en exclusiva, a mí Madrid, Gijón, Oviedo y de nuevo Madrid desde hace 50 años, lo que no impide que en cuanto mi trabajo me lo permitía o me lo permite, acuda al año más o menos días, pero siempre 4 o 5 veces al año, como bien sabes, Luis. Esta doble nacionalidad rural y urbana, en el decir del maestro don Juan Uría, nos sigue uniendo en nuestras conversaciones estivales, como no en Lanio, sobre temas culturales, políticos o del lugar, a veces de tipo eminentemente rural y campesino, pues creo que configuran una determinada visión del mundo que, a pesar de las diferencias personales, facilita enormemente el entendimiento. Por cierto, me ha alegrado en sobremanera que a lo largo de todo el libro utilices la expresión Lanio, con I latina, pues ese es el nombre histórico de nuestro terruño. La actual denominación oficial Lanio, impronunciable para alguien que sepa de fonética, fue una imposición del nomenclátor de correos del último tercio del siglo XIX con el fin de diferenciarlo de otra parroquia del mismo concejo de Salas que se llamaba Labio y creaba una enorme confusión. Padecimos nosotros, no que lo pusieron Labio, tuvieron que poner Labio. Hasta ese nomenclátor, en todos los documentos oficiales y privados, al menos desde el siglo XVI que yo conozco, el nombre es Lanio. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin tener un recuerdo entrañable para sus padres. Nunca olvidaré las visitas familiares a la Cuesta. Por cierto, que allí, a finales de los años 40, me dejaba escuchar música con todo interés en el tocadiscos de mi tía Angelines, su madre. Privilegio nada común en aquella época. Asimismo, años después, mi relación con Manuel Arias, su padre, siendo yo adolescente, nos proveía a mi hermano y a mí de lecturas de su excelente biblioteca, siempre a nuestra disposición. Las conversaciones acompañaban dejarnos los libros y los comentarios siempre al lado de un vasín de sidra, que
nos invitaba, a mi hermano y a mí, no lo olvidaré. Recuerdo de sobremanera que el primer libro que me dejó fue La aldea perdida de Armando Palacio Valdés. Mantuvimos siempre largas conversaciones en las que aprendí a valorar su calidad personal e intelectual. Sirva como recuerdo para ambos. Son muchas las cosas que comparto con Luis, como hemos podido ver, pero no quiero dejar de lado el que otro punto que nos une es el afán en mantener las casas de nuestros antepasados, tal como fueron, respetando su ser estético e histórico. Esta labor que venimos realizando desde que accedimos a la propiedad por herencia se convierte en una dura hipoteca que solo se justifica con el respeto que ambos profesamos a nuestros mayores. En esta obligación que nos hemos impuesto yo tengo una cierta ventaja, pues yo comparto esa propiedad con mis hermanos y hermanas, lo que la hace más llevadera. Podría contar muchas más anécdotas y vivencias, pero no es el momento. Y me siento obligado a aclarar que pretendo que estos recuerdos llenos de afecto no influyan en mi opinión y juicio sobre el libro que presento. Una vez que ha quedado claro lo anterior, paso a la presentación del libro en sentido estricto. En primer lugar, el autor, Luis Arias Argüelles, es un escritor consolidado en la literatura asturiana reciente. Sus obras así lo acreditan, pues aparte de sus colaboraciones periodistas como columnista, actividad que ha sido premiada en varias ocasiones, es autor de varias novelas entre las que destaca Parte de guerra, Último tren a Cuba y Poderosa penumbra. Pero su obra no se limita a la ficción, pues también ha trabajado con éxito en el campo del ensayo. En este ámbito cabe destacar Hazaña, El sueño de la razón, La España descabezada, Buscando un Ortega desde dentro y Ortega y Asturias. Como ya he dicho, esta actividad literaria ha sido galardonada en varias ocasiones, así el premio Fernando Vela de Periodismo y el más reciente premio de la Asociación de Escritores de Asturias en la modalidad de columnismo literario. Profesor de literatura en varios institutos de la geografía asturiana, su actividad no se limita a explicar su materia, sino que la ha puesto en práctica con singular éxito, como hemos podido observar. Por otra parte, en su obra, y más en concreto en la que presentamos, se manifiesta la doble nacionalidad a la que hace referencia don Juan Uría y que antes mencioné. Pues la historia de Oviedo que nos ofrece no se comprendería sin ese dato, y ello se debe a la feliz juxtaposición de una visión ingenua y admirativa proveniente de la propia de un niño o adolescente que ha vivido lo rural con la aguda y ácida y a veces distante de la mentalidad urbana. Es una mezcla explosiva, como ustedes comprenderán, pero que anima enormemente lo escrito. El libro que presentamos tiene su origen en una colección de 49 artículos que el autor publicó en el dominical del diario gijonés El Comercio a partir de 2013. Dichos artículos los ordena en 5 apartados que no responden a un criterio cronológico estricto, pero que en cierta medida concuerdan con su infancia, adolescencia y juventud. El mismo autor, en la introducción que lleva por título Algo más que un libro, nos lo anuncia. Una niñez en la que soy testigo de grandes cambios en la ciudad de Oviedo y que sirve de sustento a lo mejor de nosotros mismos. Una década de esplendores varios y de acontecimientos históricos que dieron paso al mundo que vivimos hoy, y una juventud que se inició con la transición, época en la que la política fue omnipresente. Sobre esta triple dimensión del observador, niñez, adolescencia, juventud, van deslizándose a lo largo de todo el libro los 49 artículos que lo componen y en los que en mayor o menor medida se adivinan las 3 formas de observar lo que constituye la geografía física y cultural de Oviedo, y así van desfilando ante nosotros lugares tan entrañables como el pequeño Carballón y los alrededores de los distintos lugares en donde residió el autor y que denomina geografía personal. En este segundo grupo de artículos, que se corresponde más o menos con la pretransición hasta las elecciones del 82, se describen con agudeza y agilidad cómo se vivieron desde una óptica personal aquellos acontecimientos en Oviedo.
En los dos siguientes apartados, bajo los títulos Lugares comunes y nombres impropios, se describen lugares y establecimientos de Oviedo que proporcionaron, y en algunos casos continúan proporcionando, acusada personalidad a la ciudad. Se cierra la serie con 6 relatos sobre hechos y realidades singulares que tuvieron para el autor y la ciudad un significado especial. El libro se inicia con un prólogo fino y agudo de mi colega Leopoldo Tolívar Alas, descendiente de Clarín, escritor a quien Luis Arias profesa una gran admiración por Lope de Ayala, si no me equivoco, a la batalla, claro está. Después de leer la obra, se percibe en el estilo una clara influencia clariniana, quieras o no, Luis. Se cierra el libro con un índice de lugares y establecimientos tratados o simplemente citados a lo largo de los textos de gran utilidad cuando se quiere completar los datos y opiniones que al respecto aporta el autor. También enriquece en el conjunto 7 fotografías, todas ellas del Carballón, excepto una correspondiente a la plaza de Riego. En otro orden de cosas, el libro está excelentemente editado, con una presentación esmerada y un tipo de letras que se agradece por su generosidad, sobre todo para aquellos que por la edad padecemos presbicia. Verán que no he utilizado apenas las gafas. En este ámbito, por la fortaleza que he observado, la encuadernación es firme y duradera, y no como los libros de la editorial a que hace referencia el autor en el artículo correspondiente al Barcundo, que se refiere a aquellos libros que tanto tendían a descoserse y deteriorarse. Yo lo he manejado adelante y atrás en muchas ocasiones y está impoluto, se lo digo a ustedes, se lo garantizo. He de decir en primer lugar que el ambiguo título Desde la plaza del Carballón queda inmediatamente aclarado con el subtítulo 1957-2016, Vivencias. De este modo se acota temporalmente y se resalta el carácter personal del planteamiento de esta narración. Así pues, la visión de Oviedo que el autor nos va a transmitir abarca más o menos 2 décadas y media en las que la ciudad físicamente y la vida política, social y cultural van a sufrir grandísimos cambios y mutaciones. En algunas ocasiones, según iba leyendo el texto, me parecía que el relato coincidía con mis vivencias personales, sobre todo la época en que residí en Oviedo como estudiante de la carrera de Derecho entre los años 62 y 67, aunque él era un adolescente en aquella época. Bien es cierto que mi experiencia partía de un residente en un colegio mayor, lo que implicaba, por otro lado, una mayor inmersión en aquel mundo universitario, dentro de la ciudad, claro está, pero basado en la propia en el mundo universitario. Pero las diferencias en el ámbito de la política eran abismales, las de las épocas que él trata y en la que yo viví. Y en ese periodo 62-67 no existía ni se atisbaba claramente en el horizonte la llegada de las libertades, aunque en la clandestinidad se luchaba por ello. Y aquí podría contar anécdotas en las que es curioso porque el relato de Luis empalmaría perfectamente con uno que yo podría hacer de los prolegómenos, los antecedentes de esas discusiones tremendas políticas que tenían ya en libertad en la Facultad de Filología y del Barcundo, en el Mesón del Labrador, en Oviedo, la pandilla de Luis. En nuestra época todo aquello era clandestino, pero en cambio bajo el paraguas del Colegio Mayor teníamos una tertulia política tremenda, tremenda. Recuerdo que a ella pertenecía gente muy significada, entre ellos un filósofo que falleció muy pronto, que fue Alfredo de Año. Alfredo de Año. Entonces, el vicio de aquellas tertulias políticas, donde discutíamos de marxismo, trotskismo, liberalismo, democracia, totalitarismo, etc., que ya le tenía un nombre que le llamábamos la paliza. Nos reuníamos después de cenar y aquello duraba hasta las tantas. Entonces, llegó un momento en que pasó lo mismo que le pasó a la siguiente generación, y es que llegaba la gente que, con tal de mantener sus criterios frente a sus oponentes, se inventaban citas y textos que de dudosa procedencia o existencia,
Y entonces en la paliza establecimos un criterio muy sano que luego apliqué en otros ámbitos de la vida cuando tuve responsabilidades académicas, que es que el que cita trae el libro con la cita. Es decir, aquí no vale, usted me trae el libro con la cita subrayada. Bueno. Bien, pero Vetusta era Vetusta y los cambios entre mi Oviedo y el de Luis son mínimos en algunos aspectos y hondos en otros, especialmente, como digo, en lo político. Pero en el fondo la geografía y el ser de la ciudad varía poco. La ciudad que también retrató Clarín sigue estando ahí. En otro orden, me viene a la cabeza, por ejemplo, pues el afán del obetense por mantener y debatir sobre cuestiones urbanísticas. Recuerdo, yo cuando llegué y viví en la carrera, estaba en pleno apogeo el tema que tú relatas muy bien en tu libro, que era qué se iba a hacer con el monasterio de Santa Clara, que efectivamente dio relatores. Entonces allí había dos bandos irreconciliables, los clarisos y los anticlarisos. Luego el problema de la polémica de la jirafa. Había entonces una tertulia en el Rialto donde se refugiaban los anticlarisos, creo que la Noriega, no recuerdo ahora cuál era, donde se reunían los clarisos. Por cierto, que hace referencia, por ejemplo, a Logos. Logos primitivamente era un café que era Alba Augusto, y era el sitio donde, en nuestra época, donde, aunque la igualdad de sexos empezaba a predicarse, la cosa estaba muy clara. Las chicas estudiantes, muy pocas, poquísimas, excepto en filosofía, iban al Alba Augusto a tomar un café o un té, con un croissant si había medios. Los chicos nos íbamos al Lito, o al, si mal no recuerdo, a otro que había al lado de la facultad, aquello, que luego desapareció, Casa Tuto, me parece que era, aunque aquello era feudo del Bedel, más significativo de la facultad, nuestro querido Pacho. Quiero decir que, bueno, aquí podría seguir, por eso voy a seguir leyendo. Bien, en otro orden de cosas, el relato que Luis nos hace no se limita a una labor meramente descriptiva y aséptica. Se trata de proporcionarnos una visión personal desde la mentalidad de un niño, de un adolescente y de un joven, a veces intimista y en ocasiones poética, de las vivencias y de las observaciones que narra. En ocasiones el tono es evocador y nostálgico, destilando una cierta melancolía del tiempo pasado que se fue para no volver y de las personas que lo llenaban. Lo cierto es que el recorrido, muy completo, pero obviamente no exhaustivo, de aquel Oviedo de los 70 y 80, es sumamente evocador y sugerente. Y quiero hacer hincapié en lo segundo. En efecto, la lectura del libro, en mi opinión, provoca en el lector la necesidad de contrastar con la propia experiencia lo que allí se narra, y así se desempolvan recuerdos y vivencias propias ya olvidadas. Esto constituye un valor añadido al excelente contenido tanto descriptivo como literario del libro. Esto no quiere decir en absoluto que la obra vaya dirigida a obetenses en particular y a asturianos conocedores de Oviedo en general, pues en mi opinión el libro trasciende del localismo, poseyendo un valor más genérico al describir situaciones y reacciones de un niño, de un adolescente o de un joven ante determinadas realidades de la vida según se le van presentando. Por último, iba a decir que invitaría, pero ahora aquí ya digo invito y animo al autor a que continúe recogiendo sus recuerdos del Oviedo de aquellos años para aportar datos a una auténtica historia vivida y sentida de nuestra ciudad. Enhorabuena, Luis, y muchas gracias. Buenas noches. Quiero dar las gracias en primer lugar al presidente de la institución, al presidente del Centro Asturiano, por esta acogida tan generosa para presentar el libro, acogida generosa que siempre que nos dirigimos a él tuvo. Quiero agradecerle a Faustino la presentación que acaba de hacer, exhaustiva, cariñosa y generosa, y que se haya implicado tanto en unas vivencias que en la mayor parte de los casos, en mayor o menor medida, conocía y desde luego no le son ajenas. Y quiero agradecerle también a Marta, bueno, esa confianza de la que hablaba antes, esa continuidad en el tiempo de seguir publicando mis libros
y que me hace tener el privilegio, yo creo que es un privilegio, de ser un escritor que no tengo nada en el cajón. Y nunca tuve un rechazo por parte de ella, por parte de la editorial Senten, y esa confianza es mutua y por supuesto la agradezco. Y en el capítulo de gratitudes, pues muchas gracias a todos ustedes por dedicar un tiempo a venir, más en una ciudad como esta, donde los atascos, las prisas, los horarios, hacen mucho más difícil el dedicar un tiempo a esto, ¿no? Aquello que decía Gómez de la Serna, que a las 8 de la tarde en Madrid das una conferencia entera. A eso hay que añadirle, en fin, los atascos, el tráfico y el ritmo cada vez más trepidante de la vida en esta capital del reino, donde también está Asturias, afortunadamente, y el mundo entero. Bueno, voy a ser muy breve en lo que se refiere a mi planteamiento sobre este libro. Primero, ¿por qué lo escribí? A veces el ser columnista tiene muchas ventajas, privilegios, y me gusta serlo, pero a veces también asfixia a uno. La actualidad cabrea bastante, indigna cada vez más, y uno necesita respirar, y uno necesita tener desahogos, y un desahogo a esa actualidad de la que me tengo que ocupar y a la que tengo que dedicar artículos 2 o 3 veces a la semana. Una forma de escapar a eso es el recuerdo, es la memoria, la bendita memoria, aquella que nos hace, que nos sostiene en muchas cosas. No la memoria que decía el poeta Juan Ramón, ciega abeja de amargura, sino todo lo contrario en este caso, la que nos sustenta, aquello que decía Kierkegaard, que la vida solo tiene sentido hacia adelante, pero solamente puede ser entendida si tenemos en cuenta lo que está detrás en el tiempo, y no solo en nuestra propia peripecia vital, sino en lo que conocemos en los libros y en los relatos de otras personas. Entonces son textos que se acomodan al diario íntimo, literariamente hablando, género por el que como lector siempre sentí pasión, y que me encontré con él en la biblioteca de mi padre, ya adolescente, como una auténtica joya que casi nadie recuerda ahora, del género, digo, y eran los diarios íntimos de Amiel, una auténtica joya del género. Y entonces es ese diario íntimo, en este caso de recuerdos que van destilando, como decía antes Faustino, melancolía, nostalgia, pero también el gozo de recomponer los recuerdos, de recomponer las historias y de dar sentido a un relato. Se llama el libro Desde la Plaza del Carballón porque allí fue donde vivimos, donde pasé mi infancia, alternada siempre y compartida siempre con un año, desde el año que nací, en 1957, hasta 1970, es decir, hasta los 13 años, es decir, hasta cuando se supone que empieza la adolescencia. Bueno, yo digo muchas veces, y cada vez estoy más convencido de ello, que existencialmente hablando, habiendo nacido en 1957, tengo el privilegio de haber vivido 3 siglos. Es decir, me tocó ver carros de caballos que llevaban leche a Oviedo, me tocó ver y conocer en gran parte la sociedad estamental, el periodo decimonónico, aún en aquellos primeros años 60, que es cuando tengo los primeros recuerdos, y me tocó ver también los esplendores y el mundo trepidante del siglo XX, en los años 70 y 80, y ahora estamos, como sabemos, bien inmersos para bien y para mal en el siglo XXI. Entonces, entre otras ventajas, las personas de mi generación podemos decir que no nacimos, y ya que hablamos de Oviedo, nunca mejor dicho, en un mundo que se esteaba, que duraba siglos, no, nacimos en un mundo de grandes cambios, a los que nos hemos tenido que adaptar, pero eso nos da una perspectiva mucho mayor a la hora de encararlo todo y de afrontar nuestra existencia. A ver, desde la Plaza del Carballón, esa era la calle, la plaza en donde estaba la casa familiar, y es muy significativo su nombre. Antes, por la correspondencia familiar, se había llamado Plaza del Progreso, luego Plaza de Galicia, y después, cuando pusieron el Carballón cerca, el pequeño, como homenaje al antiguo que se había talado en la calle Uría a últimos del siglo XIX, pues decidieron llamarla la Plaza del Carballón, es decir, el nombre más ovetense que pueda existir.
Y además en esa infancia, aquel edificio, aquella arquitectura, tenía lo que se llamaban miradores. Y allí mi madre, aprendí con mi madre lo que es el placer de contemplar la vida, de ser espectador, de la gente que pasaba, de transcurrir. Y se vio todo acontecimiento en Oviedo al Claudio Faustino, es decir, la transformación de lo que se llamaba el antiguo caserón de Santa Clara, que había sido un convento, que había sido el cuartel de las guardias de asalto durante la República, que en aquellos tiempos oscuros, y oscuro eran los tiempos, y oscuro era el aspecto de aquel caserón todo lleno de hollín, se decía que había dentro combates de boxeo a veces, que yo no, por supuesto no llegué a ver, pero se hablaba de ello. Aquello se transformó en lo que es ahora la agencia tributaria, y aquello fue una polémica tremenda entre los que defendían aquella transformación y los que estaban en contra, es decir, la discusión de siempre entre tradición y modernidad. Y no solo eso, no solo esa discusión, esa polémica, sino que también y sobre todo, con el tiempo me di cuenta de que aquella transformación de aquel edificio, de aquel antiguo caserón, era el símbolo de los cambios que se estaban dando en el siglo XX. En un siglo XX que desde luego llevaba mucho tiempo, pero que existencialmente todavía tenía muchos recuerdos del siglo XIX. En Plaza del Carballón, un cogollo muy pequeño, muy atopadizo, muy significativo de Oviedo, con sitios cerca que marcaron la historia del Oviedo de Asturias. La estación del Vasco, en la que conocí trenes de madera, una confitería que existe hoy, Camilo de Blas, bueno, que la transitaron muchas generaciones de obetenses y la siguen transitando, el bar La Paloma, que estaba en la calle Argüelles muy cerca, el Teatro Campamor, que también estaba enfrente y se veía, que por cierto el año que viene se cumplen 125 años de su construcción, y hay que recordar que se le debe a Clarín sobre todo esa existencia, que fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo con el propósito sobre todo de que Oviedo tuviera un gran edificio para un teatro digno. La relación de Clarín con el teatro sería merecedora de muchos libros. Entonces era ese Oviedo tradicional, ese Oviedo que gracias también a lo que me contaron y a lo que fui conociendo, no solo conocí el Oviedo más tradicional, digamos más rancio, sino el mejor Oviedo. El mejor Oviedo que estaba, claro está, en los libros. Y en un sitio muy cerca de mi casa, que era la librería Santa Teresa, que era una librería familiar, es decir, su dueña era hermana de mi padre, y allí, bueno, iba mi padre mucho de tertulia, allí, lógicamente, adquiría sus libros, y entonces empecé a oír hablar muy pronto en casa de aquel mejor Oviedo, de Clarín, de aquella extensión universitaria, de aquel mundo que había desaparecido, pero que culturalmente había convertido a Oviedo en la vanguardia de la cultura española. Por otra parte, también quiero decir que son, como decía antes también Faustino, lo que se rememora en este libro, sobre todo 3 décadas, la década de los 60, la década de los 70 y la década de los 80. La primera, la infancia. La infancia que, bueno, como bien sabemos, aquello que dijo Rilke, mi patria es mi infancia, que es esa época de la vida en la que tenemos el privilegio de que la vida todavía no nos golpea y que desemboca con mayor o menor nivel de traumatismo en la adolescencia. Ahí ya es cuando la vida empieza a golpear o empezamos a sentir que ya somos más vulnerables. Y esa adolescencia al final desemboca en un momento político de transformación. Es la historia de Oviedo, de muchos bares de Oviedo, de muchas anécdotas de Oviedo, de muchos establecimientos de Oviedo, de los ambientes universitarios de Oviedo, pero que a la vez de ser Oviedo, evidentemente, tienen una lectura que va más allá de lo que es la ciudad y que está dentro de un contexto histórico. Hay una palabra que Juan Cueto Alas, con ingenio que lo caracteriza, utilizó en su momento, que suena a farmacopea, y dice que es lo local, es decir, cómo al mismo tiempo, desde lo más local, a lo que lo diría también antes Faustino, se puede llegar, digamos, a lo más global de lo que fue el mundo en los años 60, de lo que fue el mundo en los años 70 y de lo que fue en los años 80. Muchas cosas, pero no quiero alargarme. El cine, los cines que había en Oviedo, que estaban, por cierto, desapareciendo de todas las ciudades, lo que significaba el cine, también como, bueno, hay una ventana al mundo y un conocer
lo que estaba pasando y un asomarse a muchas cosas que se nos prohibían. Lo que en su momento era trascendente llegó a ser anecdótico, ¿no? Como el cine de arte y ensayo que había en Oviedo, el cine Paladio, que era obligado ir ahí, que era obligado sacar conclusiones muy sesudas. Muchas veces hay que decir que las películas no entendíamos nada, o que en algún caso era una auténtica pelmacería, pero eso nadie ahora se habla de lo políticamente correcto. Pero antes también existían cosas que no se podían mentar porque era ir en contra, digamos, en el sentido más frívolo de la vida de las modas. Los locales de hostelería que marcaron una época y que son genuinamente de Oviedo, hablo de muchos, entre ellos, por ejemplo, del bar La Perla, que era un sitio local muy poco atractivo en sí mismo, pero que formó parte de la historia de Oviedo de manera muy importante. La Paloma, cuando estaba en la calle Argüelles, locales por los que no solamente digamos, eran frecuentados por la gente de Oviedo, sino por toda la gente que podía ver el Río Asturias. Locales de referencia que también seguro que esa misma misión la cumplieron muchos. Pero hay acontecimientos locales, calles, descripciones, ambientes, y luego también hay, digamos, ese momento íntimo del recuerdo que se transmite en los textos, de la evocación de personas que ya no están, de la evocación de momentos irrepetibles que gracias a su intensidad pues se hacen eternos, o por lo menos intentan burlar el paso del tiempo, y es una suerte de memorias. Unas memorias que de la vida de una ciudad, de lo que yo recuerdo de la vida de una ciudad. Y unas memorias que para mí es un orgullo muy grande que hayan sido prologadas por Leopoldo Torrebaraga, el bisnieto de Clarín, el representante no solo por herencia familiar, sino también por lo que él atesora y por lo que él significa en la vida pública asturiana, lo mejor de Oviedo. Ese mejor Oviedo que no es el de la Regenta, que es el de Clarín, y hay que distinguirlo muy claro. Una cosa es ser clariniano y tener esa visión del mundo, del mejor Oviedo y de la mejor Asturias, que consistió y que empezó Feijóo en el siglo XVIII, siendo gallego, pero viviendo prácticamente toda su vida en Asturias, que sin salir de Oviedo llegó a conocer el pensamiento y la ciencia del mundo entonces y combatió la superstición. Alguien como Feijóo, que fue llamado el desengañador de las Españas, fue el desengañador de las Españas con sus libros, con su cabeza y sin salir de Oviedo. Alguien como Clarín también, que apenas salió de Oviedo, salvo determinados episodios biográficos, en León o en Zaragoza, que sin embargo fue el primero en España en irse, fue el primero en España en comprender la filosofía de Nietzsche, que en aquel momento escandalizó a todo el mundo, incluido a Ginar de los Ríos, a Clarín, ¿no? Entonces quiero decir, una cosa es ser clariniano y otra cosa es ser regentiano, es decir, esos personajes neos que pueblan la regenta de principio a fin. Entonces hay que reivindicar no esa ciudad rancia que se estea, por la cual el paso del tiempo no hace mella. Lo que hay que reivindicar es ese Oviedo que fue la mejor España en nuestra historia, desde el siglo XVIII hasta muy entrado el siglo XX, hasta los años 30. Y quiero terminar, bueno, podría decir muchas más cosas, pero con dos episodios. Uno que puede parecer muy frívolo, pero realmente no lo es, que me lo dijo mi padre en su momento. Mi padre nació en 1913. Y mi padre me decía muchas veces, los sueños se cumplen, los sueños se hacen realidad y se viven. Y decía a continuación, yo vi que la Segunda República existió. Y yo me entusiasmé y soñé con la delantera eléctrica del Oviedo. Que por cierto, el delantero Lángara, que fue el del Oviedo, de aquella delantera eléctrica, metió 2 goles a Alemania en un partido en Polonia, cuyo partido de fútbol presenció en su momento Hitler. Entonces hago alusión a esto, a ese mejor Oviedo y a esos sueños que están en una ciudad en la que en una ocasión está Pérez de Ayala, que recibe a Azorín cuando va con su famoso paraguas de color rojo y pasea con Azorín y con Pérez de Ayala también Melquiades Álvarez, y es Azorín quien le pregunta a Melquiades Álvarez qué es lo que pasa en Oviedo, y Melquiades Álvarez, que sucedió a Clarín en la cátedra y conoció bien a la obra de Clarín, viene a decir que no pasa nada. Pero pasaba mucho, porque la mejor literatura se hacía en Oviedo.
porque un filósofo como Ortega encuentra en Asturias, la mayor parte de los discípulos de Ortega son de Asturias. Yo quiero reivindicar lo familiar, lo personal, lo memorístico, pero también ese mejor Oviedo que duró como referencia cultural hasta esa época de los años 30. Y ese Oviedo está ahí y hay que recuperarlo, y la mejor manera de recuperarlo es reconocerlo. Ese mejor Oviedo, por ejemplo, también forma parte Fernando Vela, que fue definido por Ortega como la mente más clara que había conocido. Y la anécdota es bien significativa. Fernando Vela escribía en un periódico en Noroeste, en un periódico mercadista. Ortega llega a Oviedo en el verano de a Gijón, en el verano de 1914, lee un artículo, una columna firmada a Pío Bel, dijo: quiero conocer a este señor, lo convierte en corresponsal del Sol en Asturias y después se lo lleva a la revista de Occidente. Pues esa ciudad, tan aparentemente rancia, tan aparentemente conservadora, tan aparentemente inamovible, es la ciudad en la que se asomaron al mundo gentes como Feijó, gentes un siglo más tarde como Clarín, y que tuvo en su universidad, en la extensión universitaria y en su krausismo, lo mejor de esa historia. Bueno, pues esa mejor historia, al lado de lo humano, de lo tierno, de lo personal, de lo familiar y de esa doble nacionalidad de la que hablaba don Juan Muría, a la que Faustino también hizo mención, de lo que todo, decía don Juan Muría con toda la razón, que un asturiano de pro tenía que ser compartir lo rural y lo urbano, porque si no se conoce el mundo rural asturiano, se puede ser muchas cosas, pero asturiano no. Eso quise transmitir en ese libro, lo personal, y para mí recuperar lo mejor, y lo mejor de ese Oviedo que tanto atesora, que tanto destacó, que tanto brilló y que, tiene que ser reconocido y conocido, porque la desmemoria y el desconocimiento de ese mejor Oviedo, desgraciadamente, sigue siendo muy grande. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Marta, Faustino, Luis. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Es el momento. Adelante, señora. Muchas veces me he preguntado, pero no he preguntado, ¿por qué se le llama la vetusta? ¿Por vieja? No, porque eso es caramba. Yo creo que Clarín la llama vetusta porque, como Galdós llamó Orbajosa a la ciudad de muchas de sus novelas, como referente de una ciudad que se estea, de una ciudad antigua y de una ciudad anquilosada. En algún sitio lo dijo Clarín, no lo escribió directamente, pero cuando se lo preguntaron, lo dijo, que era el nombre que había encontrado más adecuado para reflejar el anquilosamiento que vivía aquella ciudad, excepto su universidad, porque como bien sabes, en la Regenta, eso es muy significativo, se atacan todos los estamentos, toda la sociedad de Oviedo, que queda pulverizada, pero sin embargo la universidad es intocable. De ahí no sale ningún personaje ridículo, salvo don Saturnino Bermúdez, que era el cronista oficial de Vetusta. Los demás los salva a todos. Entonces, quería describir esa ciudad anquilosada, excepto la universidad, que era una isla. O eso dijo Clarín en alguna ocasión. Muchas gracias. Sí, Luis, quería preguntarte, yo te suelo leer en el blog, porque en periódicos no lo suelo tener, y cuando he leído el libro, sí, me he encontrado con que faltan, o no se han puesto, sí, las introducciones, esas citas que sueles poner habitualmente en los comienzos de tus artículos, sí, e incluso también algunas fotos que podían ilustrar. Supongo que ya eso es una cuestión de edición. Pero bueno, me ha extrañado que no viniesen las citas. Bueno, eso te lo puede explicar la editora, que yo le pasé los textos y consideró que, que las citas eran para un tipo de libro, digamos, más académico, y siendo un tipo de libro más literario, bueno, mejor lo explicas tú, pero creo que sí, eso, ¿no? Sí, fue por eso. Más que nada porque aparte había citas que eran inmensas, Luis, largas, y otras que eran muy escasas. Y con respecto a lo de las fotografías, el problema es que algunas fotografías no nos dieron los derechos, otras eran sacadas de internet y no se podían utilizar. Eso hubiese sido lo que nos hubiese gustado, poder haber utilizado fotos que además en el blog que tiene Luis se cuelgan, pero claro,
no se pueden utilizar de la misma manera para ponerlas en la web que para imprimir, ¿no? Tienen que tener otro tipo de calidad. Y eso que estuvimos de la página de una página que hay sobre Oviedo, un grupo en Facebook, intentando bucear, intentando conseguirlas, pero bueno, fue bastante difícil, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, y si no, pues cerraríamos el acto. No sin antes agradecerles a todos su presencia y desde luego al autor el acierto de publicar. Sigue así, Luis, y nosotros que podamos presentaros aquí estos libros. Gracias por esta nueva obra sobre mi querida ciudad natal, Oviedo, y gracias también a Faustino Fernández Miranda, presentador, y como no, a la editora Marta Manuel. Muchas gracias a todos. Enhorabuena.